Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Buenas tardes, en esta emisión de Para Cerrar tenemos la entrevista con el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, que nos va a estar dando un panorama del fenómeno de la niña que se va a presentar ya en el segundo semestre de este año. ¿Qué tal, Lisa? Muy buena tarde a todo el auditorio. Los saluda con gusto Elena Zúñiga y en efecto vamos a estar platicando con el secretario de Protección Civil Estatal, Luis Manuel García Moreno, como bien comentabas, y nos va a estar hablando acerca de toda esta transición que vamos a tener en las próximas semanas acerca del tema del niño y de la niña, qué son estos fenómenos. También nos va a platicar un poquito acerca del balance que se tuvo en cuanto a los incendios forestales aquí en la entidad y sobre el panorama de las lluvias que se prevé para los próximos meses aquí en Chiapas. Así que esté muy pendiente y ya regresamos con ustedes. Para cerrar. ¿Qué tal? Muy buena tarde, los saludamos con mucho gusto en esta tarde de viernes. Los saluda Elena Zúñiga aquí en Para Cerrar y pues no estoy sola, nos acompaña mi compañera Isa Maldonado. Isa, muy buena tarde. Buenas tardes, Elena. Bueno, pues también está con nosotros el secretario de Protección Civil Estatal, Luis Manuel García Moreno. Secretario, muy buena tarde y mucho gusto por acompañarnos en esta tarde de viernes aquí en Para Cerrar. Muchas gracias, buenas tardes, Elena, Isa, auditorio, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a hablar sobre un tema muy importante, secretario, que pues ha venido impactando no solo en el estado, sino a nivel mundial prácticamente. Pues hablamos de todo este cambio climático, del fenómeno del niño que se ha presentado en los últimos meses y que pues ha traído sequías graves aquí en la entidad, y también sobre esta transición que ya estamos empezando a ver, que es el fenómeno de la niña. ¿Qué es el fenómeno del niño? ¿Cómo vamos a diferenciarlo del fenómeno de la niña? Que pues también ya estamos a semanas, a unos días de presenciarlo, pues no solo aquí en Chiapas, sino pues a nivel mundial, ya lo comentábamos. Gracias, pues bueno, son fenómenos atmosféricos, tienen que ver con la atmósfera de nuestro planeta y tiene que ver con la cantidad de calor que irradia el Sol, que es el único planeta la única estrella que emite esta radiación, y que con eso depende la climatología. La temperatura superficial del agua en los océanos, el océano Pacífico, el océano Atlántico, determina la climatología para el hemisferio norte, para el hemisferio sur. Y desde hace 300 años aproximadamente se ha venido observando este fenómeno. Cerca del 24 de diciembre, los incas, hace mucho tiempo, observaban que llegaba en temporada de diciembre las olas o más cálidas o más frías, y luego observaban qué pasaba posteriormente. Y de ahí le determinaron el fenómeno del niño por el niño Jesús, que significaba para distintas regiones del continente diferentes situaciones. Para Chiapas, el fenómeno del niño significa altas temperaturas, por lo tanto riesgos de incendios, riesgos a la salud por posibles golpes de calor. Y lo contrario es el fenómeno de la niña, que significa pues mucha lluvia, y este año 2024 está caracterizado por tener una transición. Efectivamente, los primeros 6 meses aproximadamente, el fenómeno del niño, como ya lo vimos, mucho calor, muchos incendios, a el segundo semestre del año 2024, el fenómeno de la niña, que será mucha lluvia, como ya lo estamos viendo. Ya empezó la temporada de lluvias, hemos tenido ya algunos incidentes, encharcamientos o inundaciones, por lo cual hacemos un llamado a toda la población a que esté atento a los medios oficiales de comunicación, también a los medios como ustedes, que transmiten información seria, que nos permite tomar decisiones. Es importante que la población recuerde o pregunte si donde vive es una zona de riesgo, si en años pasados ha ocurrido algo, y lo que recomendamos es que cada familia, cada hogar debe contar con un plan familiar de protección civil. Protección Civil les podemos ayudar para que lo armen. Ahora con la era digital lo pueden hacer desde su celular o desde su computadora, que los va llevando de la mano. Es un curso que pueden tomar gratuito, 100%, autogestivo, es decir, lo pueden iniciar hoy y terminar mañana, de acuerdo al tiempo que dispongan para concluir este curso. La medida es que cada persona
debe cuidarse a sí misma. En segundo lugar es la ayuda entre familiares, entre vecinos, y en tercer momento es la ayuda oficial, ya sea del municipio, del gobierno del estado o de la federación. Es subsidiario y es solidario. Secretario, pues entonces ¿se espera una temporada álgida de lluvias aquí en Chiapas? Sí, es una temporada muy álgida y tiene que ver con el calor, porque la radiación del sol evapora más agua de los océanos, y esa agua que se evapora, que se convierte en nubes, viaja y en algún lugar se precipita. Están pronosticados 37 ciclones tropicales. No todos impactan a nuestro continente, no todos impactan a nuestro país, pero la probabilidad de que uno solo nos impacte sí existe, esa probabilidad, y eso nos puede generar daños y pérdidas. Por lo tanto, nos estamos preparando para cuando menos uno. Sin embargo, no es necesario un huracán para provocar daños o pérdidas. Las lluvias puntuales, las lluvias intensas que se provocan todas las tardes por las ondas tropicales, incluso por la evaporación del agua que ha llovido, pues también puede generar afectaciones. Por eso es muy importante también que al interior de cada hogar, de cada casa, cada centro de trabajo, hagamos trabajo de reducción de riesgos, que quitemos la basura que quedó de la temporada de estiaje, la temporada de seca, para que el agua fluya con normalidad. Si al agua le obstruye algo, se generan encharcamientos o inundaciones. Y también las recomendaciones es que cuando está lloviendo, que normalmente es en las tardes, el agua cuando está en una bajada puede arrastrar incluso vehículos, que no nos confiemos, que no intentemos cruzar esas corrientes de agua de los escurrimientos, porque es riesgo alto. Eso puede provocar pues una tragedia. Secretario, han transcurrido ya 6 meses desde que inició el año. ¿Cuál es el balance? Hemos tenido pues un calor atípico en varias regiones ya de estos 124 municipios de Chiapas. ¿Cuál es el balance? También hemos visto pues un incremento considerable de los incendios, todo esto producto de estos cambios climáticos. Sí, bueno, en tema de incendios cerramos con cerca de 62,000 hectáreas, aunque es mucho. La mayor parte, por cierto, es hojarasca, pasto bajo arbolado adulto. La superficie afectada de arbolado adulto, que es lo más importante, nuestros bosques, nuestras selvas, realmente es una cantidad menor a 5,000 hectáreas. Nuestro territorio es muy grande y sería injusto comparar a Chiapas con Tlaxcala, que es un estado muy pequeño, o Colima o Nayarit. Entonces lo que estamos haciendo es medirlo en proporción al tamaño de nuestro estado. Nuestro estado mide 74,000 kilómetros cuadrados y la afectación de 62,000 hectáreas no alcanzan ni siquiera el 1% de la superficie. Sin embargo, en la percepción ciudadana, pues pareciera que es al revés, que se hubiera quemado el 99%. Hay que medir todo con objetividad. Nosotros usamos el método científico, que eso nos hace ser imparciales, no se niega, no lo minimizamos, pero tampoco lo exageramos. Hay que medirlo con objetividad. Y en la tabla nacional de México, hoy en día Chiapas está en 7º lugar. Ya con el esfuerzo que se está haciendo de los 3 órdenes de gobierno, pero sobre todo con la participación de personas voluntarias, de los integrantes de los comités comunitarios, hemos podido reducir. Por eso todos los días se hace el llamado a la conciencia, a preservar nuestra riqueza natural en Chiapas, bosques y selvas, evitar los incendios, y ahora en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, pues hacer un trabajo de prevención de inundaciones, de estar muy conscientes, evitar las imprudencias. Ya hemos visto en años anteriores, en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, la gente lo recordará, que vehículos de transporte público, las urban, intentan cruzar los escurrimientos poniendo en riesgo a todos los pasajeros. Así es que hacemos un llamado a nuestros amigos operadores del transporte público que no se confíen, que ellos llevan una gran responsabilidad porque son vidas humanas lo que llevan a bordo de sus vehículos. Para cerrar. Bueno, pues estamos de regreso platicando acerca de todo este panorama en cuanto al cambio climático, a los fenómenos del Niño que han repercutido gravemente aquí en la entidad con tantos incendios forestales y que pues han quemado varias hectáreas aquí en la entidad. Sin embargo, pues gracias a los modelos de prevención que se han tenido, a los llamados que se han hecho también a la sociedad para evitar todo este tipo de siniestros, Chiapas hoy actualmente ocupa el 7º lugar a nivel nacional en cuanto a estos
estos siniestros. Secretario, el llamado a la ciudadanía, yo creo que es muy importante reiterar este llamado hacia la ciudadanía para evitar estos incendios, la quema de lotes, la quema de basura que también pues ha afectado considerablemente, ¿no?, en la contaminación en el ambiente. Hemos visto que pues también a consecuencia de esto se han incrementado las temperaturas, la muerte de diferentes especies animales. Entonces el llamado, el reiterar a la ciudadanía a evitar estos siniestros, estas quemas. Sí, el fenómeno es global, es decir, es todo el planeta. Hay un incremento de la temperatura promedio del planeta. Así lo confirma la Organización Meteorológica Mundial, es un organismo de la ONU que registra las temperaturas de todos los países, de todos los continentes, y esto está provocando el cambio climático. Es la emisión de gases de efecto invernadero provocado por el exceso de consumo de combustibles fósiles, y esto está cambiando pues la climatología. Por eso también desde lo local, hay un concepto que se llama global local, hay que actuar desde lo local para afectar positivamente en lo global, es tomar conciencia de lo que significa la actividad humana, que cada persona haga lo propio de manera ética, de manera moral, que no se provoquen incendios, por ejemplo, que no se tire basura, todo lo que es la civilidad es muy importante, hacer conciencia, porque es nuestro único hogar, el planeta Tierra, y lo que hagamos cada uno de nosotros es en beneficio o en perjuicio de todos. Es una comunidad global. Secretario, en este sentido de estos incendios forestales que se han venido registrando a lo largo del año, importante también destacar que Chiapas ya tiene una legislación para poder pues castigar a estas personas que provocan intencionalmente estos incendios. ¿Nos puede comentar cuánta multa se ha aplicado aquí en el estado? Sí, cómo no. Bueno, está tipificado los incendios forestales como un ecocidio. Y es muy lamentable que la gente por inconsciencia provoque incendios. En este año 2024, como nunca en la historia de Chiapas, nosotros presentamos 62 denuncias penales, que lleva su tiempo, la autoridad competente está haciendo su trabajo de investigación, 62 denuncias penales. Adicionalmente aplicamos multas económicas que rebasan los 10 millones de pesos. 10.300.000 pesos en multas. La multa más económica es de 54,000 pesos y es un acto de molestia para la ciudadanía. Está sustentada en las leyes, en la constitución política y en las leyes que de ella derivan. La intención no es afectar a los particulares, sino hacer un llamado a que aquello que afecta al resto de la sociedad implica una sanción. Las multas se turnan a la Secretaría de Hacienda y después de un procedimiento administrativo de ejecución se cobran estas multas más los recargos. Quizás muchos no se han enterado, pero como somos gobierno tenemos la información del registro público de la propiedad del comercio. Quizás aquellos terrenos baldíos o en zonas rurales no viva el propietario, viven luego en las ciudades o incluso en otras entidades federativas, pero esa multa queda registrada y a futuro, cuando pretendan realizar una traslación de dominio, un cambio de propietario, pues va a aparecer una sanción con las actualizaciones correspondientes, porque es muy fácil provocar un incendio o tener un terreno urbano o rural que cuesta mucho dinero. La obligación es mantenerlo limpio y tenerlos enmontados, como decimos coloquialmente aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues eso es una irresponsabilidad porque es combustible. Entonces la invitación es, y lo hicimos de manera anticipada, exhortarlos a que mantengan limpios sus terrenos, porque esto provoca riesgos para los propios vecinos, incluso para los propios propietarios, y además el humo que genera toda esa contaminación, pues nos afecta a todos, porque lo respiramos. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de constatar los trabajos que han hecho pues el personal de Protección Civil en colaboración con otras instancias, otras dependencias ambientales. Importante reconocer también la labor de estos brigadistas que han colaborado pues a sofocar estos incendios. Sí, nosotros usamos el concepto de sistema. México como país tiene un sistema nacional de protección civil. Hay otros países que no lo hacen así. Por ejemplo, Brasil maneja la defensa civil y una sola institución muy grande pretende hacer esta labor. México como país ocupa el concepto de sistema, donde es incluyente, donde participan
pues todas las instancias. Y aquí en Chiapas la política pública está alineada al gobierno de la República como sistema estatal de protección civil. Entonces hacemos una labor de conjunto, los 3 órdenes de gobierno. El objetivo que marca la ley es proteger la vida, proteger el patrimonio y proteger el medio ambiente ante cualquier siniestro. Fíjense, antes había un organismo que solo se activaba en época de incendios, el Centro Estatal de Manejo del Fuego, algo así se llamaba. Y luego en época de lluvias desaparecía. Y cuando hemos tenido en la estadística más afectaciones por lluvia, por inundaciones que por fuego, pues tendríamos que activar un Centro Estatal de Control de Inundaciones. Eso es duplicar esfuerzos, duplicar inversiones. Lo que hicimos es que como Protección Civil abarcamos todo de manera integral. Todos los fenómenos perturbadores que son de origen natural o antrópico, lo atendemos. Desde atender personas desplazadas, migrantes, inundaciones, incendios, accidentes, todo aquello que afecte a la población es un tema de protección civil y ya está legislado. Para cerrar, estamos de vuelta. Bueno, estamos de regreso, secretario, ya casi pues para cerrar el programa y ya hablamos un poco acerca de los incendios, de las afectaciones que hubieran en la entidad, pero pues también estamos hablando acerca del tema de la niña. Hemos visto lluvias que son propias de la temporada y que ya han causado algunos estragos en algunos municipios, pero ¿cuándo se va a dar esta transición entre el niño y la niña? Gracias, sí, es el segundo semestre que empieza en julio. En julio inicia el fenómeno de la niña, y se va a agudizar más hacia los meses de agosto, septiembre, octubre. Antes de eso me gustaría hacer una reflexión sobre la temporada de incendios, la temporada de estiaje, altas temperaturas, el fenómeno del niño. Si bien es cierto, se miden las afectaciones, que son 62,000 hectáreas, entre incendios forestales y de pastizales, y que no rebasa ni el 1% de la superficie total del territorio de Chiapas, hay un indicador muy importante que es la superficie salvada. Si el gobierno de Chiapas no tuviera una estrategia de atención a los incendios, toda una campaña de difusión utilizando todos los medios, la superficie afectada sería mucho, mucho mayor. Hago un ejemplo. Si en un lote de baldío urbano de 10 por 20, 200 metros cuadrados, cuando inicia el incendio, si no llega alguien a sofocar el incendio, pues se quemaría todo el terreno. Pero si llegan los brigadistas y sofocan el incendio, se mide lo que se quema. Pero si tomamos en cuenta lo que no se quemó, nosotros le llamamos superficie salvada, es una cantidad muy importante. Entonces hay que reconocer todo, lo que se afectó y lo que no se afectó, para seguir muy conscientes de lo que se está trabajando. Por otro lado, ya en la temporada de lluvias, que es el segundo semestre, las lluvias más fuertes históricamente, siempre ha sido así, es el mes de septiembre. Pero las lluvias no solo vienen con muchísima agua que provocan inundaciones, también los fuertes vientos provocan afectaciones. Entonces es el momento de hacer una reflexión, hago un llamado respetuoso para que revisen si en su vivienda hay algunas láminas que deban reforzarse, algunos clavos adicionales con el método adecuado, puede hacer la gran diferencia, porque los fuertes vientos desprenden toda aquella estructura que esté débil. Es el momento de reforzarlo, es el momento de limpiar las alcantarillas, el momento de tener la mochila de emergencia, que por cierto es todo un tema. ¿Qué debe tener esa mochila de emergencia? Porque se habla incluso cuando pues hay sismos, tener una mochila de emergencia. ¿Qué es lo más indispensable que debe tener esa mochila de emergencia en casa? Bueno, pues ahí tenemos en la página de Protección Civil toda la guía, pero a grandes rasgos hay que tener algunos alimentos enlatados, porque se puede necesitar una linterna de baterías, un silbato, hay que tener la lista de teléfonos de las autoridades que pueden auxiliarnos, los documentos. Antes se decía que se tuviera una bolsa de plástico, documentos oficiales. Ahora, además de eso, la recomendación es que los tengan escaneados. Y como dicen ahora los jóvenes, subirlo a la nube, porque cuando se pueden afectar estos documentos, cuesta mucho recuperarlos. También algo básico que hay que tener es pues un kit que puede servir para primeros auxilios, algunas cosas básicas. Realmente no hay una sola guía, porque depende si vive uno en zona urbana o en zona rural, pero nuestra población es muy inteligente y sabe qué es lo que más requiere,
en un momento dado de una emergencia. Nosotros les damos una guía, pero no es limitativa, se puede ampliar. Hay quien tiene pues algunas cosas adicionales para poder ayudar a los vecinos, a los familiares. Con el tema de la niña, ¿cuáles serían las regiones o los municipios que se verán más afectados aquí en Chiapas? Históricamente, de acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos, que por cierto es todo un tema, un Atlas de Riesgos es un conjunto de mapas con la información histórica, y ahora es dinámica, es por internet, entonces lo pueden consultar directamente, es gratuito. La zona más vulnerable de Chiapas ante la temporada de huracanes es la región Soconusco, la Sierra, la región Istmo-Costa. Es decir, en esos municipios es donde históricamente han habido más afectaciones, pero no podemos descuidar el resto del estado. Ya vimos en Tuxtla Gutiérrez, en el año 2003, la tormenta tropical Larry provocó que se desbordara el río Sabinal. Y por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, aunque se ha hecho un trabajo de limpiar la ciudad, reducir basura, hacer un poco más ancho el río Sabinal, más profundo, si llegara a presentarse una tormenta como Larry en el 2003, se va a desbordar, porque fue mucha lluvia en poco tiempo. Entonces, no debemos, como Protección Civil, descuidar ningún rincón de Chiapas, porque todo es un estado susceptible de muchas lluvias por la ubicación geográfica que tenemos, a nivel planeta. Somos susceptibles de los sistemas tropicales que vienen del Mar Caribe, del Atlántico, y también los del Océano Pacífico. 72 grandes ríos que se pueden desbordar. Tenemos los 2 ríos más grandes del país. Es parte de la riqueza que tiene Chiapas, pero en ocasiones eso se vuelve complicado, porque la naturaleza, como dicen, no tiene palabra de honor. Hay que estar atentos a todo. Claro. A los fenómenos hidrometeorológicos, a los sismos, que esos no se pueden pronosticar, y bueno, pues a toda la actividad humana también. Y estar informados, ¿no? También a través de los medios oficiales, para no caer en estos alarmismos o a veces en mensajes que vemos que circulan en las redes sociales y que pues paniquean nada más a la ciudadanía. Sí, hay que acudir o recurrir a las fuentes oficiales de información. Secretario, pues reiterar esta cultura de la prevención entre las y los chiapanecos para pues evitar poner en riesgo la integridad de lo más valioso que son pues las familias, y también algún otro mensaje que nos quiera compartir. Sí, 2 cosas. Invitarlos a que se acerquen a Protección Civil, si ya forman parte de algún comité comunitario de protección civil, porque en Chiapas tenemos más de 10,300 comités comunitarios, y si quieren crear un nuevo comité con sus vecinos, adelante, con mucho gusto los asesoramos. Y segundo, pues reconocer que nuestra población es preventiva, que hay mucha intuición, mucho conocimiento, mucha experiencia, y en Chiapas por eso afirmamos que somos preventivos. Me gustaría que en cada municipio, en cada localidad, cada ejido, afirmáramos esto. En Chiapas somos preventivos, y el objetivo es tener un saldo blanco al final de toda la temporada de lluvias. Gracias. Perfecto, secretario, pues le agradecemos mucho el tiempo. Yo creo que es un tema bastante amplio, en el que hay que dar muchísimas recomendaciones y muchísima información a la ciudadanía para que esté preparada, pero pues ya estaremos con usted más adelante para que nos informe de cómo va la situación en cuanto al tema de lluvias aquí en la entidad. Secretario, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Muchas gracias, Elena, Isa, y agradecer a ustedes, porque a través de este medio, la radio, es a donde más llega a la población. La Protección Civil también requiere del esfuerzo de la labor social de las radiodifusoras, porque de otra manera sería imposible llegar a tanta población, a tantos hogares. Muchas gracias. Gracias, secretario. Pues gracias, Isa, gracias a Hans Gómez Cano, a la dirección del licenciado Miguel Ángel Ocio, a Óscar Aguilar, a Julio Huerta y a todos a quienes forman parte de la producción de Para Cerrar. Nosotros nos despedimos. Que tengan excelente fin de semana. Para cerrar. Pues muchas gracias a todos a quienes nos acompañaron en esta tarde aquí en Para Cerrar. Un gusto haberles compartido pues toda esta información tan relevante y llevárselo hasta sus hogares. Isa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Para Cerrar. Gracias, Elena. Sigan pendiente de las emisiones de este programa Para Cerrar. Recuerde que nos vemos todos los viernes. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces.
con Jorge Simán. Para cerrar.